Pilar también. Ahí está. Hola, ¿Cómo estás, Pilar? Buen día. ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todos Ya bien. arrancaron, perdón que no pude No, llegar. no, no. Reciéncito estamos poniéndolo a grabar para hacer una presentación general y demás. Bárbaro. Entonces, ya con la presentación de Pilar, retomamos y bueno, dejo para la bitácora que nos encontramos hoy, 20 de abril, como parte de las actividades planificadas para el grupo de estudios sociales sobre fármacos y diagnósticos, una primera presentación de este ciclo que contiene como propuesta tanto discusión de lecturas como presentación de resultados de investigación. Vamos a ir teniendo un vaivén entre encuentros que sean abocados a la lectura de textos, y ya hablaremos de qué textos, y encuentros que tengan que ver con la presentación de resultados de investigación. Si lo pudieron ver y si no lo conversamos, tenemos una grilla prácticamente cerrada, sin embargo todavía nos quedan algunas instancias a definir, sobre todo en la presentación de resultados. Buen día, Mili, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué Perdón, haces? No, ahí no pasa aparezco. nada, ahí estás, ahí estás. Eh, una presentación de resultados que todavía tenemos pendiente, así que pienso en Patricio, en Nástor, en Bárbara, quizás podamos avanzar en esa línea, lo vamos a ir viendo, después digamos, nos comunicaremos por fuera de este encuentro. Les decíamos, en términos generales, esta propuesta surge de los primeros encuentros que tuvimos el año pasado. Este grupo tiene una formación muy reciente. No me acuerdo si fue en agosto o en octubre que obtuvimos el aval del instituto para darle forma, digamos, en términos institucionales, valga la redundancia, al grupo. Eso tenía que ser avalado por una comisión que hay, que toma en cuenta estas cuestiones, cumplir una serie de requisitos. Eso implica tener investigadores dentro del instituto e investigadores externos. El primer caso sería, por ejemplo, yo o Milagros y yo, y Esteban, que forma parte como investigador externo. El instituto prevé también la participación de investigadores en distintas instancias de formación, tanto becarios como personal o profesionales de planta o como parte de los cuerpos docentes y de investigación de otras instituciones. Así que siempre está abierto a la posibilidad de actualizar esa participación. Es algo que también podemos conversar en función de sus intereses, porque uno de los objetivos, y acá voy a por qué nos aprobaron, ¿no?, esta propuesta, uno de los objetivos del grupo de estudios no solo era posicionarse dentro del instituto a partir de estas investigaciones con este foco en fármacos y en diagnósticos, sino también, disculpa, contribuir a la creación y al robustecimiento de una red de investigadores. En principio regional, y pensando muy fuertemente, están presentes tanto Pilar como Bárbara en el vínculo que tenemos con la Universidad de Santa Catarina en Brasil y con la UDELAR en Uruguay. Entonces, conocíamos de las trayectorias, sobre todo de quienes dirigen, organizan o están manteniendo equipos de investigación en Santa Catarina, y me refiero a Sandra Caponi y a Marcia da Silva, como también Pilar Bachi, que está acá, ahora igual se va a presentar, y Andrea Bieli, que también sabemos, nos consta, tenemos vínculo, que dirigen equipos y proyectos donde el fármaco en particular, pero el diagnóstico por añadidura, son elementos importantes. Y en relación a lo que planteaban Astor y Patricio antes de que empezáramos a grabar, nos parecía que era interesante renovar un poco el repertorio conceptual, porque el concepto de medicalización, que es un concepto muy útil, y no voy a echarle tierra encima, sin embargo, hay un cierto desgaste, ¿no? Una cierta cuestión de cómo renovar, cómo mantener más vibrante o un poco más, de manera más enriquecedora, ciertas nociones que, por ejemplo, con medicalización pasa mucho y se transitan tanto que ya están un poco gastadas. Entonces, sin desmerecer la estructura más epistemológica, más analítica, hacer un énfasis en diagnósticos y fármacos supone una cierta, ¿no?, un deslizamiento para poder hablar con palabras y con enfoques un poco renovados.
Sin embargo, como lo estoy haciendo así en el aire, pero vos cualquier cosa decime, Esteban. La apuesta más fuerte es que se aborde fármacos y se aborden diagnósticos desde una perspectiva de las ciencias sociales. El Instituto de Investigaciones es un instituto de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Tanto Esteban como yo nos formamos como sociólogos, y los textos que les venimos a proponer son textos que tienen esa impronta, por llamarlo así. Entonces, la apuesta es, dentro de lo que ya viene siendo trabajar desde la sociología médica crítica, los estudios sociales de la salud, la historia de la medicina y demás, darle este enfoque, esta relevancia, y fundamentar esta relevancia tanto a los estudios con base en fármacos, que es la línea que conocemos también de la Universidad de la República, como más ampliamente, también digo, en íntima relación, a una apuesta por analizar los diagnósticos, ¿sí? Y no desde una lectura digamos, meramente clínica, sino trayendo a colación todo el bagaje, todo el repertorio de las ciencias sociales. Estaba justo releyendo, le decía Esteban, parte de los textos que vamos a proponer para el encuentro siguiente, y hay un texto de Anne-Marie Hutel, que es una investigadora que fue la primera que hizo este llamamiento, ¿no? A decir, bueno, hablemos de sociología del diagnóstico, démosle al diagnóstico no un lugar lateral en el repertorio de otras perspectivas, sino bueno, partamos del diagnóstico, y la verdad que es un texto que me parece que va a resultarles muy, esperamos, muy útil, porque tiene una serie de argumentos para fundamentar por qué darle fuerza al diagnóstico, ¿sí? Desde una lectura de las ciencias sociales. Ese es el tipo de textos que hemos seleccionado, que hemos tenido en cuenta, y que son primeros disparadores. Por supuesto hay textos especializados que tenemos la intención de que puedan también formar parte de debates más adelante. Pero estos en principio son textos generales, textos digamos, de autores y de autoras con un posicionamiento muy fuerte en las perspectivas, y bueno, ahora igual lo vamos a hablar bien, pero tiene más que ver con eso, ¿no? Con ser una cuestión introductoria, general, y que nos dé un plafón común para poder conversar más allá de los intereses que cada quien pueda tener en este momento, sus investigaciones en curso. Hay el segundo elemento que les quiero traer es, nosotros, tanto Esteban como yo, venimos trabajando muy fuertemente dentro de lo que son las cuestiones vinculadas a salud mental. Pero ya visoramos y tenemos presente como un elemento importante que necesitamos abrir también los ejemplos a otras problemáticas, a otros fenómenos que no necesariamente estén circunscriptos a la salud mental. Más allá de nuestros propios intereses, queremos habilitar otras problemáticas en las que el fármaco y el diagnóstico, los fármacos y los diagnósticos también estén operando. Ayer justo daba clases en la materia de salud mental y les planteaba esto, les decía, si bien nosotros trabajamos de salud mental en general, sabemos que, por ejemplo, hay ciertos préstamos de narrativas, donde las narrativas en primera persona se parecen mucho en relación a algún diagnóstico de salud mental, pero también en relación a problemáticas de enfermedades autoinmunes. Notamos ciertas biografías que tienen trazos comunes. Entonces, desde ese lugar nos interesa abrir las temáticas, no por desmerecer la especificidad de la salud mental, por el contrario, tenemos muy fuerte esta propuesta de que la salud mental es un campo específico, pero sabiendo que esto, por ejemplo, hay préstamos de narrativas, hay narrativas que van virando y que tienen elementos en común, y quizás sea interesante poder evaluarlos en conjunto, poder analizarlos y demás. Otro campo que estamos recién abriendo, pero que nos parece también a priori muy rico, es el de la fertilización asistida. Ahí también no estamos hablando de salud mental en primera instancia, si bien sabemos que la prolongación de los tratamientos cada vez más se está hablando de que haya un acompañamiento para esas parejas o para esas personas. No es primordialmente de salud mental, pero sabemos que hay un campo fértil para pensar las tecnologías biomédicas, que son puntos muy fuertes a tener en cuenta cuando hablamos de diagnósticos y de fármacos.
Nosotros hablamos de los fármacos como tecnologías farmacológicas, los inscribimos en los estudios sociales de la tecnología. Entonces, pensar otras tecnologías farmacológicas, no solamente asociadas a los psicofármacos, también nos da, ¿no? Nos abre un poco el juego. De todo eso vamos a tratar de conversar durante este año, a partir de un esquema, que ahora vamos a ir a la parte más básica, a partir de un esquema de encuentros mensuales, para que no cargue, digamos, no haga un peso en la presencialidad ni en la lectura tan marcado, pero que a la vez nos dé un ritmo, ¿no? De decir, bueno, cada un mes nos vamos a encontrar un par de horas y demás. Antes de avanzar, sí nos gustaría que se presenten. Esteban, te pido también que vos te presentes en primer lugar. A mí, la mayor parte ya hemos tenido alguna intervención, algún intercambio. Mi nombre es Eugenia Bianchi, yo soy investigadora en CONICET, que es el organismo en Argentina que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que concentra las actividades científico-tecnológicas, y tengo como sede de trabajo el instituto, como les decía, el Instituto Gino Germani, que con sus bemoles, y acá esta es parte para editar, no, el Instituto Gino Germani, que está muy bien posicionado, digamos, en los rankings, y ese sería otro tema a discutir, ¿no? De los rankings académicos, está muy bien posicionado, entonces con toda alegría queremos aprovechar ese posicionamiento para hacerlo de alguna manera el foco de concentración de nuestros intereses. Pero también es un grupo que tiene mucha presencia de investigadores de afuera del instituto, y eso también lo sostenemos con mucha alegría, ¿no? No es algo intimista en el peor sentido, es un grupo abierto. Esteban, si vos querés, te dejo. Bueno, hola, buenos días. Como dice Eugenia, mi nombre es Esteban y también formo parte del GESMIT desde el año pasado, desde que comenzó. También como me formé en sociología, vine trabajando en cuestiones más que nada de sociología, centrándome en problemáticas de la subjetividad y vinculado a problemas de salud mental, como consumo de drogas, depresiones. En estos momentos tengo una beca de postdoctorado en la que me está acompañando Eugenia, en donde trabajo cuestiones de las redes sociales, internet, etcétera, para pensar las narrativas que circulan en torno a problemáticas de salud mental, de depresión específicamente. Y bueno, creo que básicamente por ahí también trabajo como docente en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Yo soy y vivo en Paraná, que es una ciudad que está muy cerquita ahí a Santa Fe, unos 40 minutos. Así que creo que básicamente eso, después seguramente vamos a charlar más. Mili, ¿te querés presentar? Porque vos tenés una participación también en nuestro grupo. Sos Hola, integrante, digo. ¿cómo andan? ¿Cómo están? Perdón. Esteban, no sabía que eras entrerriano también, pensé que eras de Santa Fe directamente. Bueno, yo soy de Victoria, originalmente. Ah, mirá. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, Bárbara, tanto tiempo. Qué lindo encontrarnos. Bueno, disculpas por llegar un poquito tarde, estaba terminando unas tareas. Bueno, mi nombre es Milagros Oberti, soy licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Actualmente tengo una beca de maestría dentro de la UBA también, con sede en el Gino Germani, como comentaba Euge. Con Euge venimos trabajando hace mucho tiempo de diversas formas y en diversos temas en el gran campo de la salud mental, y que cada una con sus recorridos, ni hablar temporales y temáticos, va ajustando hacia ciertas cosas, de las cuales muchas aún nos encuentran. Eso es muy lindo. Y no solo a nivel teórico académico, también político, afectivo y cosas que vamos charlando. Bueno, doy clases en la misma cátedra que comentaba Euge, estoy ahí. Perdón, bien, la maestría que estoy cerrando es sobre comunicación y cultura también, y un poco la pregunta que vengo recorriendo hace mucho tiempo,
más de 10 años, es, y que se va afinando dependiendo de la coyuntura y de mis propios recorridos, es qué tiene para aportar o pensar de específico los problemas y enfoques de la cultura y la comunicación en el campo de la salud mental. Eso me ha llevado por todos lados, me ha llevado a probar muchas cuestiones, a estar interesada en muchas cuestiones, que hoy en día se van como, no cercenando, pero sí ajustando, por un lado a lo que me convoca en este grupo, que es lo que estamos como charlando también un poco con Euge, de cara a futuras presentaciones a CONICET, que por un lado es entender esta pregunta de la comunicación y la cultura, entramada en, por un lado, los estudios culturales de Birmingham, pero que tienen un recorrido latinoamericanizado, por así decirlo también, y que no se ha hecho ni en este campo, y yo no conozco en relación a padecimientos, psicofármacos, diagnósticos, digamos, hay algo ahí, no porque uno esté inventando la rueda, pero hay algo vacante para preguntarse, y que tiene algunos antecedentes, pero más bien europeos. Y también con una línea que yo por lo pronto, pero no es específicamente esto, tiene que ver con la línea de la información, de la filosofía de la técnica, hay como algunos ajustes ahí a hacer, y como ahora no los puedo reparar, por eso estoy aquí, entre muchos otros motivos. Y vengo trabajando cuestiones relacionadas a género y salud mental, y de algún modo más concreto, que me llevó mucho tiempo poder concretizarlo, poder concretarlo, es cuáles son los sentidos relacionados a mujeres y disidencias, cómo se construyen, cómo circulan, en realidad es cómo se producen, cómo circulan, es un poco en los términos que se entiende la comunicación, pero también cómo se disputan, entendiendo que hoy en día hay una diversidad de actores, ¿no? Que ya no son los expertos médicos, sino también las personas en primera persona, o cómo se designan, y los medios de comunicación, y las redes sociales, y las redes gestionadas por medios hegemónicos, o las redes gestionadas por colectivos, y bueno, y entendiendo que todo, o sea, los diferentes sentidos se conforman en ese circuito. Como escucharán, estoy como un poco así nadando entre varias cuestiones, que tiene que ver justamente, y lo agradezco, con mi proceso actual, digamos, de haber podido recorrer bastante, y ahora empezar a afinar y ajustar algunas cosas. Bueno, gracias, estoy re contenta de estar acá. Bárbaro. En la distribución de cuadritos que veo yo sigue Patricio, así que, si puede ser. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Patricio, yo estoy próximo a recibirme de sociólogo. Perdón, me estoy caminando un poco las ventanitas. Ahí estoy. Trabajé en mi tesis de grado con Esteban como director sobre las teorías terapéuticas de profesionales más que nada, de la psicología y del trabajo social, que trabajan en acá, dependencias públicas de la Defensoría del Pueblo, atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género y poniendo en funcionamiento dispositivos destinados a trabajar la subjetividad de estas mujeres, que son grupos de mujeres, y también instancias de terapia individual. Y un poco lo que fue mi recorrido ahí ha sido el reconstruir los marcos interpretativos a través de los que dan sentido a los padecimientos que sufren estas mujeres, cómo explican ellos las dificultades subjetivas que se atraviesan a partir de haber sufrido procesos de violencia de género, cuáles son las herramientas terapéuticas que diseñaron y que están implementando ahí para abordar esos determinados objetivos, y bueno, reconstruir también a partir de eso un poco cuáles son los modelos de bienestar que imaginan para estas víctimas, los horizontes de superación. Así que, bueno, a partir de ese trabajo es que fui familiarizándome un poco con todas estas literaturas sobre culturas terapéuticas, los estudios de antropología médica,
No he indagado tanto en cuestiones relacionadas a la farmacología, porque no está dentro de los horizontes de cómo trabajan ellos la problemática. Pero bueno, un poco ahí es mi conexión con este grupo de estudios, y por eso Esteban, y estoy, y con ganas de escuchar otras perspectivas. Gracias. No, gracias a vos, Patricio. Siempre siguiendo como aparece aquí, Pilar, si querés contar, igual te conocemos, pero por las dudas, no viene mal. Bueno, yo me llamo Pilar Bachi, soy profesora de la Universidad de la República, Facultad de Psicología, tengo formación en psicología clínica, realicé una maestría en psicología clínica también que está vinculada al estudio del duelo en una población particular que son los familiares de donantes de órganos, y ahí lo que me interesó es ver cómo la tecnología y las nuevas formas de morir tenían su lugar en las significaciones de los duelos posteriores. Y actualmente estoy, espero poder este año terminar, estoy escribiendo mi tesis de doctorado sobre experiencias de duelo en Montevideo, sobre todo vinculado a que el duelo se ha transformado en un problema de salud para nuestra población, tal es así que se ha incluido en el programa de prestaciones de salud mental. Entonces, a las consultas médicas de atención primaria y otro tipo de consultas también, porque llegan duelos enmascarados por problemas o por síntomas físicos, por decirlo de alguna forma, y bueno, y así son atendidos, medicalizados, farmaceuticalizados también. Y pertenezco al grupo de investigación de la doctora Bieli, que es Andrea, que la mencionó Eugenia. Andrea ha sido mi tutora de maestría y también de doctorado. En el grupo de investigación que se llama Saberes Psicológicos y Psicofarmacología, en realidad tenemos 3 líneas, 4 ahora aparentemente. Santiago, un compañero, va también a desarrollar su línea de investigación. Una, que es la de la doctora Biel, se refiere a la farmaceuticalización del sueño. Otra, que es la de Gabriela, es farmaceuticalización de los miedos infantiles, y la mía es farmaceuticalización del duelo, que está estrechamente vinculado a mi estudio de doctorado. Santiago estudia el futuro de la salud mental. Entonces, bueno, ahora él está intentando incorporar algo. Santiago es más joven, fue estudiante nuestro de grado, luego de maestría, y bueno, ahora integra el equipo docente. Todos nosotros, con otros docentes más que no pertenecen directamente al grupo de investigación, formamos parte dentro de un programa de la facultad que se llama Psicoanálisis y Fronteras Disciplinares, porque en realidad todos tenemos formación psicoanalítica, y nuestra formación en psicoanálisis universitario. Acá en Uruguay el psicoanálisis, como en otras, como en Argentina también, y en los países donde todavía sigue vivo, es un territorio muy disputado entre lo público y lo privado. En nuestro país la línea de psicoanálisis universitario es una línea propia, que tiene que ver con justamente no estar, digamos, designados por ninguna institución privada de psicoanálisis. Eso hace a ciertas características, hace, por ejemplo, a que a partir de la universidad nosotros todos nos formamos allí como psicoanalistas, una policlínica para la población que está en un barrio que se llama La Unión. Es una policlínica que surgió a partir de la demanda de los vecinos y atiende a personas de ese barrio y aledaños, siempre desde los dispositivos psicoanalíticos. Casi todos pasamos por ahí en nuestra formación de grado, y nuestro inicio en la carrera docente tenía que ver con esa pertenencia, porque ahora por suerte no, pero en Uruguay para ingresar a la carrera docente tenías que pagar unos cuantos años de trabajo honorario, y el trabajo honorario consistía no solo en dar clases, sino en atender pacientes y supervisar pacientes con
con docentes de la universidad. Eso hacía a cierta formación y a cierto desarrollo del psicoanálisis universitario, claro. Era trabajo honorario y durante muchos años y con mucha responsabilidad. Bueno, así nos formamos. Y bueno, y ahora estoy tratando yo estaba en un cargo de gestión que en realidad ahora que estoy saliendo de ese cargo de gestión, estaba en el decanato de Facultad de Psicología, además de hacer todas las tareas. Tengo un cargo en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, o sea, además de todo eso, estoy tratando de salir de ese lugar y dándome cuenta de todo lo que hacía y no lo puedo creer. Estoy tratando de gestionar mis licencias para irme a escribir el doctorado, etcétera, etcétera. En Uruguay nos siguen pagando y nos dan unos cuantos meses de licencia, pero siempre al principio para que te la otorguen es todo un problema. Y durante mi licencia, además de escribir la tesis, pienso seguir con el grupo de investigación, obviamente, porque es como mi lugar de pertenencia dentro de la facultad y donde me vinculo con mis compañeros y por el cual también me van a ir conociendo desde diferentes aristas. Bueno. Excelente, Pilar. ¿Y sabes qué? Hay que llamarlo a Santiago para que venga, porque nosotros vamos a discutir, entre otros, algunos capítulos del libro de Rose, Nuestro futuro psiquiátrico, precisamente donde él habla de los fármacos y de los diagnósticos. Entonces ahí también hay una línea para... Se nos está yendo Pilar, me parece. Ahí volvió. Así que Se me probablemente... cortó el Zoom un minuto, perdón, no sé No, qué no pasó, pasa se me nada. cortó y me volvió de vuelta. ¿Y qué me decías? No, que seguramente a Santiago le puede llegar a interesar que dentro de los textos que propusimos para la discusión, hay algunos capítulos del libro de Rose, Nuestro futuro psiquiátrico, que no es lo mismo que decir salud mental, pero sí elegimos los textos, los capítulos que hablan, uno de diagnóstico y otro de fármacos. Entonces, digo, de todas esas temáticas siempre tratamos de extraer la línea que se enfoca más en fármaco o en diagnóstico, pero a la vez hay un Sí, panorama nosotros, más amplio. estoy yo hoy del grupo porque nosotros, además de que la gente da clase, hoy se levantaban las clases porque teníamos una asamblea por una parte del sueldo docente. Bien Total, sí, venimos la siguiendo facultad toda esa... es muy como digamos, vivimos de asamblea en asamblea, etcétera, etcétera, pero bueno, luchando, Sí, sí. y por eso creo que estoy hoy acá, sola, porque yo decidí no, como todavía cuando uno está en un cargo de gestión como decanato, por Es un un lugar tiempo difícil. salís del orden docente, por decirlo de alguna forma, y todavía estoy ahí y no he ido a la asamblea por eso. Pues no No, puedo está tener bien. esos dos lugares, No pero hay sé que todos problema. ellos están en esos líos Sí, del sí. sueldo, luchando también por mi sueldo. Cuando hablaste de la cuestión de la ad honorem como, digo, algo honorífico, que, bueno, también nos atraviesa acá en Argentina, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, que, bueno, también digamos, la misma problemática que vos señalás, años y años sin cobrar, como parte de una formación presumible, ¿no? Donde el carácter de trabajador queda totalmente oscurecido en función de esta formación académica. Las problemáticas que vos marcás nos atraviesan también a nosotros y de ninguna manera era para presionar. Santiago puede venir o no si no quiere. Lo más que veía que efectivamente hay líneas que podemos discutir. No quita que quizás ya haya leído el libro y en todo caso mejor para poder traer acá sus consideraciones. Sabemos que este es el primer encuentro y que va a haber muchos otros y que probablemente vaya engrosándose la cantidad de gente que venga, porque algunos tienen también dificultades para seguirlo de manera sincrónica. O sea, va a haber muchos matices en todo esto. Bárbara, seguís vos en mis quadraditis. Ok. Então, boa tarde. Bom dia para vocês, desculpa, boa tarde para mim. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora em Sociologia pela mesma universidade, e agora eu estou num pós-doutorado em Sociologia Política na UFSC e aqui em Paris, na Paris 8, junto com o professor Leandro de la Jonquière, que é um professor da USP e também daqui, né, da universidade daqui. Ele é psicanalista, trabalha com psicanálise e educação.
Mas eu queria falar um pouco de antes, e talvez o porquê que esse grupo também me interessa, né? E a fala da Eugênia me interessou bastante. Se eu falar rápido, vocês me avisem, porque eu sei que tem a questão da língua. Eu fiz no doutorado uma tese sobre o mercado de cirurgias bariátricas, de cirurgias de redução do estômago no Brasil, a partir de uma análise da sociologia econômica, né? A partir do referencial de Bourdieu. Justamente para entender como o campo se constrói enquanto conhecimento científico, mas como também ele se constrói na população a partir de um discurso, de uma narrativa da saúde, né? Então, foi uma análise da sociologia econômica bourdieusiana, mas para pensar o campo da saúde, né? E esses discursos que se atravessam dentro desse objeto, que é a cirurgia de redução de estômago. Depois disso, eu comecei um dos meus estudos de gênero, os meus estudos feministas, e eu comecei a trabalhar com a professora Sandra Capone, conheço há muitos anos, estudei com ela, mas nossa parceria minha, da Márcia, né, da professora Márcia Mazon, junto com a Sandra, ela é um tanto recente, ela é de 2022, dentro do projeto da Sandra de estudar o sofrimento psíquico entre os estudantes universitários. E daí eu e a Márcia entramos no projeto, e eu estudo especificamente o sofrimento das mulheres pesquisadoras, né, das mulheres desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado das estudantes mulheres. E a minha pesquisa aqui também em Paris, né? Eu estudo o sofrimento das pesquisadoras brasileiras nas universidades daqui da França, visto que existem muitas diferenças culturais, né? E muitos assédios dentro da universidade que são diferentes, e que aqui são, a princípio eu poderia dizer que eles são mais naturalizados, né? O assédio moral dentro da universidade ele é mais naturalizado aqui na França, indiferente do gênero, para homens e para mulheres, mas o meu recorte de pesquisa são as mulheres, e eu busco principalmente as brasileiras que estão aqui nesse momento, né? Mas esse é o meu objeto de pós-doutorado. Além disso, eu, enquanto uma estudiosa também um pouco da antropologia, eu não consigo deixar de observar as coisas. Eu moro na Maison do Brasil, então é né, uma grande... A gente diz que é uma pousada, uma república e um grande Big Brother, né? Um reality show onde todo mundo se conhece. E eu tenho percebido essas diferenças de hábitos e de como as pessoas observam a terapia, os diagnósticos e o uso de medicamentos dentro da Maison. Enquanto um grupo que somos uma elite intelectual, né? Então, é diferente de outros brasileiros e brasileiras que vêm como imigrantes a trabalho ou outros tipos de estudo. Nós viemos todos, a grande maioria aqui, para fazer doutorado e pós-doutorado, né? E existe um grande número de pessoas que faz terapia semanalmente, online ou presencial aqui, e que faz uso de medicamentos, né, antidepressivos, e medicamentos para ansiedade, enfim, vários. Então, essa também é um tema que me atravessa durante esse pós-doutorado aqui, né? E também por isso que eu faço questão de estar no grupo, para aprender, e eu não tenho problema em dizer isso, né? Os textos sobre sociologia da saúde crítica que falam sobre saúde mental não são o meu métier a priori, mas que eu estou aqui justamente para melhorar e para a gente conseguir construir esse referencial teórico de diálogo, né? Justamente para a gente construir essa rede. E eu acho que tem, enfim, a rede vai ser maravilhosa entre a UFSC, nós, né, a Sandra, eu falo pela Sandra e pela Márcia também, os nossos núcleos têm muitas pesquisas a respeito disso, né? E eu acho que a colaboração vai ser muito boa, né? Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que también está esta línea de tus intereses en relación a las redes, a las etnografías digitales. Ahí también hay un plafón en común, sobre todo en lo que tiene que ver con herramientas metodológicas para aproximarse a los problemas. Y ahí la relación con el estudio que está haciendo Esteban, con algunas líneas que Milagros ha trabajado en el pasado de manera acotada, pero que
está revisando a ver si, digamos, retoma ese tipo de herramental. Yo veo múltiples capas, ¿sí? Para pensar estas cuestiones teóricas, metodológicas, también como para ir formando una apuesta más integrada en términos epistemológicos, ¿no? Desde dónde nos situamos, en relación a qué coordenadas. Yo creo que hay mucho por construir, por debatir, por conversar, así que cada vez que se van presentando más va en la línea de buena la iniciativa, ¿no? Muy buena. Sí. Y como Julia ya se presentó, no sé si todos la escucharon, ella es del departamento de farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba, y ella no tiene cámara, pero tampoco micrófono en el día de hoy. Nos queda Astor, si es posible. Hola, ¿cómo están? Bueno, les pido disculpas si hay un poco de ruido, porque justo acá ahí está en obra la casa, así que por momentos es fuerte el ruido. Bueno, yo soy licenciado en Sociología, me formé en la UNL, al igual que Esteban y Patricio, compartimos varios espacios, bueno, compartimos la carrera y también varios espacios de investigación. Actualmente soy becario doctoral, estoy haciendo el doctorado en Estudios Sociales también en la UNL. Discúlpame, Astor, ¿sos becario de CONICET o de la facultad? De CONICET, de Ah, ok. CONICET. Y Para tener, trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, que funciona ahí mismo. Bueno, mis temas de investigación, yo en mi tesis de licenciatura trabajé sobre trayectorias de jugadores problemáticos de juegos de azar, y un poco ahí me fui introduciendo en sus narrativas, y en un segundo momento en lo que es la investigación doctoral me moví más al proceso de construcción de los juegos de azar como un problema público. Y ahí empecé a ver un poco más lo que son las macro narrativas sobre el juego problemático, y un poco ahí por deriva, o por emergente dentro del campo, empecé a introducirme en lo que es todo el campo teórico de lo que es medicalización, y bueno, ahora estuve aproximándome un poco más a la sociología del diagnóstico, de la farmacologización, esa palabra tan difícil, y, y bueno, fue por eso un poco que trabajamos este tema con Esteban en un artículo, y empezamos a dialogar sobre estos temas, y bueno, me interesó en ese sentido la propuesta de este grupo, las lecturas, y creo que bueno, van a ser un aporte interesante para pensar ese tema, sobre todo al ver que la idea de pensar el juego o el problema del juego como una problemática médica, desde la noción de ludopatía, es un fenómeno muy reciente y que viene de la mano con la expansión de lo que es la industria de los juegos de azar. Entonces ahí me parece que hay como una vinculación o un proceso muy reciente que permite pensar esta escala o esta escalada en los procesos médicos o diagnósticos para pensar lo que son los problemas sociales y los problemas públicos. Así que, bueno, espero que sea una instancia interesante para todos, que podamos compartir diferentes temáticas de investigación, pero me parece que atravesadas por inquietudes por ahí teóricas generales. excelente. Acá Julia hizo un comentario adicional, y yo quiero retomar el comentario de Julia, lo leo para todos, para poder argumentar a favor de su participación. Ella pone: como les comentaba, soy M. Julia Mora, farmacéutica, docente de la carrera de farmacia de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CONICET en UNITEFA, Unidad de Investigación y Tecnología Farmacéutica. Mi área de investigación es completamente diferente a lo que exponen y plantean ustedes. De hecho, estamos trabajando en tratamientos novedosos para enfermedades bacterianas intracelulares, principalmente tuberculosis. Me uní hoy porque quería conocer bien de qué se trata este espacio y porque tengo un creciente interés en lo que respecta a salud mental.
Sinceramente, por lo que escuché en sus presentaciones, no creo tener aportes para hacerles, pero si me permiten unirme en alguna de las futuras reuniones para escucharlos e interiorizarme en el aspecto social de la salud mental, su diagnóstico y tratamiento, les estaré sumamente agradecida. Dejo esto aquí para que sepan un poquito más de mí. Soy un sapo de otro pozo aquí. Dejo a su criterio mi futura participación en este espacio. Y yo digo dos cosas. Nosotros todavía no, digamos, no hicimos la presentación formal de la propuesta ni nada, estamos simplemente presentándonos entre nosotros y garabateando algunas ideas. Pero si hay algo que caracteriza a estos espacios y estos enfoques de problemas, es la necesidad imperiosa de que sea interdisciplinario. Y te lo digo a vos, Julia, y lo digo pensando en lo que fue nuestra experiencia inmediatamente anterior a este encuentro, que fue el Congreso Latinoamericano de Teoría Social. Hoy no está aquí, pero recuerdo como un punto muy, muy destacado la participación de Juan Duarte, que es economista y que trabaja mercados farmacéuticos en Argentina, y la relación que hay y la manera en que él construye sus tablas y sus datos para hacer el desarrollo de sus investigaciones. Para nosotros es fundamental, y esto te lo digo, Julia, tanto la participación de farmacéuticos, de psiquiatras también, si, digamos, no es algo que esté, por ser de ciencias sociales, está restringido en términos disciplinares. El enfoque necesita, ya te digo, imperiosamente de otras disciplinas. De hecho, Juan viene, cuando presentaba, me acuerdo que dijo, las ciencias, la economía es también una ciencia social, aunque eso una y otra vez trata de borrarse con las perspectivas, bueno, las neoclásicas y demás, pero es una ciencia social, y por supuesto que hay una posibilidad de diálogo, y a mi entender, de las más interesantes con la farmacología. Así que, de manera, o sea, te puedo decir, no sos sapo de otro pozo, estás recontra bienvenida a todos los encuentros, a escuchar, a participar, en los términos en los que a vos te parezca razonable, adecuado, cómodo, ¿sí? Para mí es muy importante, y esto es algo que lo venimos planteando en distintos espacios, hay ciertos tránsitos por estas temáticas desde las ciencias sociales que no se acompañan de un saber técnico, ¿sí? Por ejemplo, respecto de lo farmacológico. Y eso es algo que siempre lo hemos planteado, y lo planteaba yo muchas veces en mis conversaciones, tanto con Milagros como con Esteban, que son las más frecuentes. Hay una aproximación a las características de los fármacos, al tipo de fármaco, a la forma de administración, a las interacciones, que es totalmente simplista, que no tiene en cuenta ni siquiera variables técnicas básicas, ¿no? Como la farmacocinética, esto que decíamos, las interacciones farmacológicas, el tipo de acción terapéutica que propicia, y todo eso hace a análisis que son muy pobres, que son muy superficiales, porque también hay que conocer, ¿no? Por supuesto, como decimos siempre, no para ser capaces de reproducir en términos de un laboratorio los compuestos químicos, ¿sí? Pero sí para tener una idea, y por eso no están en esta primera selección de textos, pero nosotros, por lo menos para mí siempre es muy importante seguir autores de la historia de la farmacología y de la psicofarmacología, y hay una serie de autores que tenemos como referencia general, y algunas piezas audiovisuales también, que me acuerdo que en algún momento compartía sobre, hay una serie muy corta de la BBC, que se llama Pain, Pus and Poison, que trabaja antibióticos, analgésicos, por eso pain, analgésicos, pus, antibióticos, y poison por las interacciones farmacéuticas. Es una serie bárbara, por supuesto es de divulgación y demás, pero que permite dar este enlace, ¿no? A que hay un interés específico en conocer los tipos, por ejemplo con antidepresivos, cuáles son los tricíclicos, qué tiene que ver con los inhibidores de recaptación de serotonina. No estamos hablando de un conocimiento al nivel de un farmacéutico, pero es importante conocer qué diferencias implicaron y demás. No es solo, digo, tener ahí, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que hacen los otros. Esa apuesta nosotros la acompañamos, por ejemplo, en el programa que armamos con Esteban, que vamos a ver si sale este año o en qué momento,
con un conocimiento más epistemológico acerca de los modelos de acción de los fármacos. ¿Qué sentidos le otorgan las personas, lega o no, a cómo funciona el fármaco en su cuerpo? Digo, ahí hay un terreno para explorar. Es lo mismo cómo funciona un analgésico, a cómo funciona un antibiótico, en los sentidos, digo, además de lo técnico. A eso nos referimos cuando hay algo que pueden aportar las ciencias sociales a estas lecturas, que es aportar, no es impugnar otros saberes, ¿sí? Es abrir esta otra dimensión. Y digo, toda esa línea de cómo actúa un psicofármaco, o tal psicofármaco, cómo actúa un analgésico, qué sentido se le otorgan y qué desplazamientos puede haber respecto de una cuestión más técnica. La matriz, la idea, ¿no? La metáfora del antibiótico como si fuese la única forma de acción terapéutica, donde hay algo ajeno al organismo que tiene que ser combatido y exterminado. Bueno, ¿eso sirve para pensar las problemáticas de salud mental? ¿O estamos hablando de otra matriz? Sin embargo, bueno, ¿qué sentido se le otorgan en general a los psicofármacos? ¿Tienen más que ver con la lógica del antibiótico o hay una manera de pensarlo diferente? Porque no es que las problemáticas de salud mental son un cuerpo extraño al organismo que hay que anular. Bueno, todas esas cuestiones, para mí, no hay que enloquecer en el sentido de no vamos a ser técnicos especialistas, pero hay que conocerlas. Hacen a una sofisticación de los análisis, hacen a poder pensar de una manera realmente que integre saberes, ¿sí? Entonces, para nada, Julia, me parece que vos estés por fuera de estas discusiones, al contrario, te vamos a seguramente a hacer preguntas más específicas que tengan que ver con cuestiones de farmacología que probablemente para vos sean muy básicas, pero que créeme, son necesarias. Pilar. No, les quería contar que una de las investigaciones del grupo, la tercera, tenía que ver, hicimos una etnografía acerca de la geografía de consumo en Montevideo. Trabajamos con un geógrafo, con un psiquiatra, con un químico, y lo que hicimos fue mapear qué psicofármacos se consumían de acuerdo a las zonas de Montevideo. También trabajamos con los químicos farmacéuticos de cada una de las farmacias de los centros de salud y obviamente los entrevistamos y nos aportaron muchísimo para poder entender y hacer un engarce entre la dispensación y las significaciones que se le daban a la dispensación y a los problemas que se vinculaban sobre todo a los antidepresivos, a las benzodiazepinas, en esas unidades de salud mental que son más amplias. Acá en Montevideo, ay, me están escribiendo, me están matando, ¿no? Acá en Montevideo, voy a desconectarme esto porque si no es una locura. En Montevideo, en cada barrio hay una policlínica de salud mental y tiene su farmacia, su dispensación, etc. Está definido las personas que atiende. A mí me tocó trabajar digamos, en una policlínica que estaba cercana a lo que nosotros llamamos Ciudad Vieja. Está enfrente de un hospital, que es un hospital, ya el Hospital Maciel, es un hospital icónico de Montevideo, y yo no podía encontrar gente para entrevistar que consumiera ni antidepresivos ni benzodiazepinas, porque esa policlínica, por ejemplo, atendía, gente sí, te estoy diciendo algo que está mal, mujeres encontré muchísimas, no encontraba varones. Los varones de esa población, de ese circuito, no eran medicados ni con benzodiazepinas ni con antidepresivos, sino con estabilizadores del humor. Los varones jóvenes. Y había ahí todo si ustedes quieren, un control de esa población muy interesante. En otros barrios se medicaban más con antidepresivos, en otros barrios más con benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, hay una de las policlínicas que también me tocó trabajar, que es como en el centro de Montevideo, que es también cercana a un hospital que fue muy famoso. Estuve en hospitales famosos, no sé, hace muchos años, un hospital que se llamaba Filtro, que en una época llevaron allí unos vascos que habían sido extraditados. Yo era estudiante
fue terrible porque se paralizó medio país, porque no querían que se extraditara a esos vascos. Bueno, ese hospital a mí me tocó trabajar y también había una policlínica de salud mental donde se derivaban pacientes del hospital psiquiátrico que está cercano geográficamente y mucho adolescente por los hogares de lo que nosotros llamamos acá INAU, que es como la institución que se encarga de dar hogar, etcétera, a los niños que su familia no se pueden hacer cargo. Y también ahí había un perfil de dispensación. Y cada lugar tenía formas de relacionamiento con las farmacias diferentes. Había gente que llegaba, yo estaba ahí parada, la etnografía llegaba a las 7 de la mañana, y yo me iba, pues no me podía, supóngase a las 2 de la tarde, y seguía esperando que le dieran el medicamento en la farmacia. Eso en el sistema privado no sucede, ¿no? Entonces, hay también un manejo del tiempo, de los cuerpos, vinculado a la dispensación de medicamentos que es muy interesante. Y bueno, y eso que que vos diagrama planteás, ciertas lógicas. sí, eso que vos planteas, Pilar, volviendo, me acuerdo que no te extendiste en ese momento en el Congreso, pero no sé si te acordás, si estabas en ese caso, en la presentación de María Pocio. María Pocio es otra investigadora también acá en Argentina que trabaja la venta de sildenafil, el nombre, la monodroga de Viagra, en provincia de Buenos Aires. Y su trabajo etnográfico es con los farmacéuticos, porque le interesa también, digo, así como vos hablas de perfiles de dispensación, y profundizando en esa línea, a ella le interesa qué sentidos tienen estos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos profesionales y qué piensan de las personas a quienes les dispensan, y qué recuperan como también los motivos de consumo que le traen las personas que utilizan el sildenafil. Entonces, digamos, la relación con los farmacéuticos, sea que están en una farmacia privada, porque aparte también eso que vos planteás, Pilar, no en todos los distritos las farmacias privadas, públicas, tienen las mismas características, tienen los mismos vademecum, pueden resolver o no una dispensación en términos de receta o no. Hay una serie de cuestiones que hay que conocer también en detalle. Yo recuerdo cuando trabajaba en la tesis de maestría y de doctorado, que toda la cuestión de cómo se dispensa el metilfenidato, que es la Ritalina en Argentina, era algo que había que poder caracterizar y distinguir de otros circuitos de dispensación, porque no era cualquier medicamento. Entonces, difícilmente una investigación pueda, como les digo, despegar de algo muy banal si al menos no tiene en cuenta ciertas especificidades, en este caso, del circuito de dispensación de la Ritalina, y en otro caso será del sildenafil en provincia de Buenos Aires, que como marca María Raquel Pocio, es muy distinto a cómo se utiliza acá en Ciudad de Buenos Aires, porque acá ahí está la posibilidad, por ejemplo, de lo que le llaman los farmacitis, las farmacias de cadena. ¿Sí? Entonces hay ciertas características que si uno no las puede en principio conocer, mapear, como decías vos, Pilar, y distinguir en su especificidad, eso incide en el análisis posterior. Así que totalmente de acuerdo con lo que planteabas, Pilar, en la relevancia. Hay otras investigadoras que no se acercaron hoy, pero que nos constan sus trabajos, son Cecilia Osburger y Sandra Gerlero, que ellas trabajan para Santa Fe. También esta cuestión de las policlínicas que tienen otro nombre, no son tampoco los CESAC que hay acá en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí esta idea de la atención primaria y la incidencia de los psicofármacos en atención primaria. Es algo que también estaba explorando Gabriela Bru, que tampoco pudo venir hoy, para la ciudad de Mar del Plata. Ella trabaja esta cuestión de la dispensación de algunos psicofármacos en atención primaria de la salud, que es algo que la OMS ya venía señalando, ¿no? Cómo se desplazó ciertos psicofármacos de una dispensación de especialista, de psiquiatra, a una dispensación por médico generalista. Entonces, benzodiazepinas te receta un médico generalista, ciertos antidepresivos también un médico generalista. Eso hace una diferencia, ¿no? También en los circuitos. Y iba a decir algo de... No, interesante también cómo también los dentistas.
Los dentistas los indican benzodiazepinas para también. las extracciones de muelas. Entonces, ahí ya nos estamos moviendo de una asociación biunívoca entre psiquiatra, psicofármaco. Eso también es algo a tener en cuenta. Sí, Pilar, Las decía. las emergencias móviles, muchas veces, ahora, yo qué sé, ahora se usa, por ejemplo, que si una chica se discutió con el novio, está en una angustia, no sé qué, tiene un ataque de pánico, llama una emergencia móvil. Ahí también le dispensan benzodiazepinas. Y muchas veces en Uruguay se dispensa la benzodiazepina en lo que se llama uso espera. Espera de que te atienda el psiquiatra, porque hay una larga lista de espera que te atienda el psiquiatra. Mientras esperan que los atienda el psiquiatra, le dan la benzodiazepina. Algunos médicos se animan a empezar con un tratamiento de antidepresivos y los derivan al psiquiatra y al psicólogo. Entonces a nosotros en el sistema público, pero también en el privado, te llega el paciente con una medicación, esperando que el psiquiatra resuelva, capaz que dentro de 3, 4 meses, ¿no? Tienen repetición automática porque ya hay todo un tema del manejo de la receta en el uso, te la dan como crónica o primero por 3 meses, o sea, ni tenés que ir de vuelta al médico para obtener el fármaco. Eso también hace a cierto circuito y Y a eso hay que ciertas tenerlo en lógicas. cuenta, digo, porque si no, si seguimos encapsulados en la idea de el psiquiatra como el único prestador posible y prescriptor, ¿no? A esto nos referimos con la importancia, por un lado, de las investigaciones en terreno, que son las que caracterizan a prácticamente todas quienes estamos acá, pero también esto, poder, para mí si hay algo valioso que tienen las redes, que mapean resultados de investigación de distintas jurisdicciones, es esto, es la puesta en común, para habilitar también un análisis más sofisticados, que no tomen la parte por el todo, y digan, estamos descubriendo, y bueno, esto aparece en otros lados y demás. Yo creo que de todo esto vamos a poder seguir conversando en los siguientes encuentros. Si te parece... Muy Sí, chiquitito? sí, como no, Milagro. No, solo para comentarle a Julia, cuando leí su descripción y dije, wow, de farmacia, de otro lugar, como que me reentusiasmé. Y pensaba en 2 o 3 experiencias que yo conozco, seguramente hay más, o espero que haya más, pero no sé, desde Haraway, trabajando con biólogos, lingüistas y etcétera, durante décadas, desde el 87 y etcétera, y también acá, por lo menos el que yo conozco, el grupo de Manolo Rodríguez, Pablo Esteban Rodríguez, no sabía qué nombre decirlo, y Flavia Costa en su momento cuando trabajaban más específicamente tecnologías y salud, porque ahora andan en plataformas y algoritmos y cosas así, relacionadas a arte, trabajaban con un montón de biólogos, de epistemólogos, y ellos son de comunicación, digamos, y esas investigaciones, sobre todo hace unos 10 años, son de una potencia, por ponerle una palabra, muy interesante. Entonces, no sé, a mí me entusiasma un montón, Julia, que alguien como vos y otras personas que quizás se puedan ir sumando desde otros paradigmas, pero hasta de cómo ver el mundo, digamos, no solo una teoría o una ciencia, me parece que tiene toda la potencia para un grupo así, y lo reclama la coyuntura, que a mí siempre es lo que me interpela, no para estar en la cresta de la ola, sino para estar a la altura de las demandas sociales en este mundo complejo que vivimos. Así que bueno, espero que sigas, que sigas participando. Excelente, excelente. Si les parece, como para sentar algún tipo de precedente y ya dejarlo organizado, este video después lo vamos a subir, si querías, Esteban, avanzar en la propuesta de las clases, de los encuentros y los documentos que propusimos, los textos, ¿querrías hacer una pasadita por ahí? Bueno, perfecto, sí, un poco ya creo que lo comentamos, pero por ahí puntualizando un poquito más, se trata no de encuentros que son mensuales, los terceros jueves de cada mes, tenemos programados 7 encuentros, julio y diciembre no tendríamos, digamos,
Tenemos ahí una carpeta Drive para compartir donde están subidos todos los documentos y están ahí, decíamos hoy, por un lado, lecturas compartidas. La idea es básicamente que alguien se haga cargo de una lectura para hacer un punteo general, pero que no se trata de una especie de clase o de reproducción de tal cual la idea del texto, sino más bien como disparadores que nos sirvan como caja de herramientas para reapropiarnos, para pensarnos las cuestiones conjunturales, cuestiones también de nuestras investigaciones específicas, etc. Y por otro lado están programadas la idea de presentación de resultados de investigación. La idea serían ahí de estos 7 encuentros, 2 dedicados a la presentación de resultados de investigación, que todavía está ahí a confirmar bien quiénes. También en ese caso después podemos charlar, el que quiera compartir algo. Y una idea, que lo que se me ocurría, es pensar de poner los correos por acá también para poder compartir entre nosotros algunas cuestiones o si hay alguna modificación, lo que sea, y mantenernos en contacto los que estamos participando. ¿Qué más? Bueno, empezamos por lo menos con, ahí está para ver más en detalle en el cronograma, pero bueno, empezamos con recién en mayo, digamos, el tercer jueves, decíamos, creo que Eugenia va a empezar con este punteo a partir de textos de Rose y también de Yutel. Después vamos a seguir en el próximo mes con textos de un antropólogo, Martínez Hernáez, donde, bueno, trabaja más cuestiones vinculadas a el consumo de antidepresivos. Y después la idea es avanzar con presentación de resultados de investigación, si no me equivoco. Y bueno, básicamente por ahí empezamos. Después no tengo acá en mano el detalle, pero Euge, si me ayudas, puede ser que siga los textos de Iluz. No, habíamos puesto, o sea, el primer bloque tenía más que ver con diagnósticos y el segundo, si es que hay que hacer alguna diferenciación, esa es la dificultad, ¿no? En general hay que tratarlos juntos. Y en el segundo ya íbamos a ver un texto de Rose y de Bieli, que es, Bieli es, como dijo Pilar, quien dirige las líneas de investigación en Uruguay, y ella tiene un texto interesante porque hace una reposición de las perspectivas que trabajan el fármaco desde las humanidades y demás, y la vamos a puntear un poco a esa producción y ponerlo junto con un texto de Rose que es muy interesante porque frente a las lecturas que tenemos de la industria farmacéutica y de psicofármacos como una industria cada vez más gigante y poderosa, él viene a plantear cuestiones desde lo técnico, de decir, igual no se está innovando en el campo de los estudios de los psicofármacos en farmacología. La innovación tecnológica en términos de fármacos no está ocurriendo en el campo de la psicofarmacología. Lo que no quiere decir que sea menos poderosa por eso, ¿no? Digo, ni siquiera necesita ser innovadora, pero está en expansión. Me parece que es el tipo de discusiones que a nosotros nos va a venir bien para poder pensar también las realidades en la región. Digo, no estamos en Inglaterra como Nicholas Rose, y nuestros sistemas de salud no son como los del National Institute of Mental Health de allá, y bueno, para poder hacer eso, contrapuntos. También ellos tienen problemas, sabemos que tienen un montón de líos en Inglaterra, y hay muchas intenciones de ir bajando esta institución histórica que surgió de la posguerra, ¿no? Como es el sistema de salud británico. Pero bueno, digo, habilita también otras... Claro, tal cual, Mili, están en situación muy complicada, y es uno de los objetivos, voltear el sistema de salud de ellos y diferentes prestaciones. Y después creo que a ver qué más sigue, ya les digo. La presentación de resultados 2, y ahí si todo cuadra vamos a tener a un invitado que es un becario que viene de la Universidad de Bolonia,
Se supone que el segundo cuatrimestre va a estar acá en Argentina, él es de Italia y trabaja el tema de la depresión. Esteban lo conoció y hizo el enlace, así que si todo va bien, Gabriele Cerati, al que ya le hicimos todos los comentarios acerca del apellido, porque Cerati, acá tenemos un músico conocido, y todos le preguntamos lo mismo, ¿sos familiar? No, no soy familiar. Va a venir a hablar de eso. Y después creo que los últimos 2 textos son... el último texto es una discusión sobre algunos capítulos de Eva y Luz, en el que pusimos provisoriamente a Esteban y a Marcia para encargarse. Marcia está con algunas dificultades familiares que tiene que atender, por eso no se está incorporando desde el principio, pero ella fue parte integral de esta propuesta. Así que también esa sería el cierre. En términos formales, todos los materiales están en la carpeta que les pasamos. Tienen acceso ahí para no tener que estar buscándolos. Quizás en algunos casos no son la mejor versión. El texto de Rose que tengo es retrucho, es un PDF feo, pero bueno, es lo que conseguí ya digitalizado. Y así tantos otros textos, ¿sí? Para que podamos conversar. ¿Hay algún aspecto formal más? No, creo que lo que vos planteaste, Esteban, que es muy bueno, y es que compartamos los correos de cara a poder pasar el siguiente enlace, ¿sí? De Zoom, porque no es una reunión recurrente. Así que si pasan el correo hasta que más o menos se organice, vamos a tener para poder mandarles el siguiente enlace. Y eso, ¿hay algo más, Tevi? Una cuestión más ver. también de esto de la formalidad, que para el que quiera hay certificados de participación, ¿no? Pensando que este grupo de estudio también está anclado en el Instituto Gino Germani, así que es desde ahí, ¿no?, que se pueden emitir los certificados, ¿no? Sí, es lo que nos permite esto, cierta institucionalidad que no lo convierta en una epopeya individual, sino que le vaya dando carnadura, ¿sí? En esa línea también es que unamos por armar el grupo y demás en el instituto, para después pedirle certificación. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que veas vos que nos haya quedado pendiente, Esteban, de lo que armamos como REFE? Está muteado, Tevi. Ahí está. No, lo que decía es que me parece que no, me estaba revisando ahí un poco el machete que teníamos, yo tengo pero la misma idea. creo que por lo menos todo lo mencionamos, lo que queríamos decir. Bueno, entonces, si les parece, podemos ya ir deteniendo la grabación. Pilar, tomé nota de tu enlace, lo voy a copiar y lo voy a reenviar para que lo podamos mirar tranquilos de acá a la siguiente vez. Qué piola, no lo puedo mirar en este momento, pero gracias por pasarnos esto. Buenísimo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, impresión general acerca de Es una qué puede actividad salir? de lo que les... Perdona, Eugenia, es Sí, una dale, actividad dale. que justo la mandó Andrea ayer, donde participa este geógrafo que trabajó un tiempo con nosotros. Ahora vuelve a trabajar porque ganamos una cosa que acá se llama artículo 2, que tiene que ver con temas de interés para la comunidad, y es un año donde nosotros trabajamos en relación a la temática del aumento de consumo de psicofármacos durante la pandemia, y divulgamos eso a partir de la voz de especialistas. Y bueno, y él volvió a trabajar con nosotros y nos dio ese link porque se reúne gente a plantear, bueno, cómo esto de la geografía de la salud tiene estos desarrollos actuales, sobre todo en Brasil mucho, y bueno, él es como nuestro representante de Uruguay y nos envió ese link. Pero hay gente de Argentina también. Sí, lo vi y lo voy a pasar entonces en principio por este listado de correo, después vemos si hay alguna otra forma más, que nos sea más cómoda para comunicarnos, pero en principio este listado de correo, y lo voy a reenviar así lo tienen también quienes sabemos que quieren estar pero no vinieron hoy, ¿sí? Recién veo que hay un mensaje de María Pocio que dice, no tengo conexión a Wi-Fi, no voy a poder para esta vez, pero la próxima nos vemos. Bueno, y este último cierre, o sea, si tienen algún comentario, impresión general, alguna expectativa, si quieren sumar algún objetivo que les parezca que no esté
del todo perfilado y a ustedes les interese. ¿No? Bueno, pero viene en la próxima, ¿no? Nos vemos. Un Bueno, último comentario también es sí. esto, que estamos empezando y que si conocen gente que saben que están interesados en estas temáticas, lo inviten a participar. Eso, nada más. No, yo, perdón, por ahí hablo medio mucho también por la confianza que me antecede y porque con el tiempo me he dado más permiso a hablar, pero me acaba de generar algo muy lindo este encuentro, aparte de que lo que cada uno dijo como que me interpeló de algún modo en la vida propia, ¿no? Como que son temas muy íntimos de algún modo y colectivos, particularmente el de Astor, porque bueno, el proceso del casino en Victoria que devastó a todo el pueblo, fue algo con lo que mis papás lucharon y yo son las únicas 2 personas que conozco que no lo pisaron, o sea, en todos estos años después de, y etcétera, entonces nada, me interesa un montón lo que estás haciendo, y nada, y pensaba, no son todas temáticas como del horror, ¿no? Son muy complejas, pero a la vez sentí como una brisa de aire fresco, no sé cómo decirlo, como una renovación de la preocupación del tema, y algo muy genuino de que nadie se presentó como, "Ah, yo estoy investigando la verdad iluminada". Entonces, nada, me voy como re contenta de este Zoom. Gracias. Buenísimo, entonces. Y si no quiere nadie más decir nada más por ahora, voy a parar la grabación y ya me la guardo y